Listen to me now. Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con la tarde de charlas, conversaciones acá con distintos profesionales que hemos invitado, egresados de las distintas carreras que, bueno, se brinda dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso nos vamos a encontrar y vamos a charlar y vamos a conocer un poco más acerca de la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas, ¿sí? Y para ello hemos invitado a dos egresados, a dos personas profesionales de estas carreras que tan amablemente han venido y han aceptado esta entrevista y conversar con ustedes para que podamos conocer más acerca de ella. Estamos primero con María Florencia Pagliarone. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y también tiene una maestría en Ciencias Políticas y actualmente está cursando su doctorado en la Universidad Nacional de San Martín. Dije bien, ¿no? Universidad Nacional de San Martín. Bien. Después ya nos va a contar seguramente acerca más de su trayectoria profesional y de lo que viene haciendo. Y también estamos con Nicolás Bertone, licenciado en Ciencias Políticas también está haciendo una maestría, no en Ciencias, en Gestión Política, y está también cursando otra maestría en Comunicación Política, esta vez en la universidad en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como bueno, una tarea docente en distintas asignaturas, no las voy a nombrar todas porque son varias, pero en distintas asignaturas está desarrollándose su tarea también como docente y como en el ámbito profesional como consultor y analista político, ¿sí? Bueno, ahí después ellos nos compartirán más acerca de su experiencia y su trayectoria profesional. Desde ya, como dije siempre en las entrevistas, está Mariana, compañera también del departamento, que es la que está receptando y está chateando con ustedes ahí en el chat de los canales de YouTube. Recuerden que si no las llegan a ver a estas charlas, porque no están o porque no pueden en este momento, después las podrán ver, que van a estar subidas también en el canal y en la plataforma de la muestra de carreras, ¿sí? Bueno, y para dar comienzo a esta charla, primero agradecerles tanto a Nicolás y a María Florencia por su presencia aquí. Bueno, empezar como un poco para romper el hielo, preguntarles cómo fue la elección de esta carrera, cómo llegaron a estudiar Ciencias Políticas. La que quiera o el que quiera comenzar, no hay problema. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar y valoro mucho la realización de estos espacios. En mi caso particular tiene que ver un poco con mi historia de vida, digamos. Mi papá tenía en nuestra infancia un kiosco de diarios y revistas en un momento donde el internet no formaba parte de nuestras vidas como lo es ahora. Entonces de chiquita consumía mucho, ¿no? Diarios, revistas y siempre me había como inclinado hacia eso. Y me gustaba leer muchas cosas de política internacional, de lo que estaba pasando. Y después cuando ya empecé como la primaria y la secundaria, sobre todo más en la secundaria, tuve como muchas experiencias pequeñas, locales, como de participación ciudadana, ¿no? Estos espacios que suelen hacer los municipios, que suelen hacer los colegios, un poco para pensar mejoras, para pensar refacciones a las escuelas, etcétera. En el marco, digamos, del centro de estudiantes y todo eso, y ahí tenía como una cierta cercanía, digamos, con algunas carreras. Y me gustaba la ciencia, digamos, en la oferta de carreras me gustaba la ciencia política por eso, digamos, por la posibilidad de pensar esto, que las cosas podían ser de otra manera y que podíamos trabajar colectivamente para lograr mejorar algunas cosas. En ese momento eran mejoras edilicias en el colegio en el que íbamos, pero me parecía que desde ahí la política era un espacio interesante, digamos. Pero lo que me pasó también es que en realidad me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho, digamos, en la tele, los documentales, las películas históricas, las novelas históricas, tenía como mucha atracción a eso. Entonces, bueno, tenía como una indecisión respecto a las carreras, ¿no? Porque me gustaba mucho la historia, pero no me terminaba de convencer del todo y me gustaba mucho la ciencia política. Entonces, bueno, me incliné por las dos, fui al cursillo, digamos, de las dos carreras en el año 2005, en febrero del 2005. Y bueno, ahí como que en los 20 días que duró el cursillo me di cuenta que ambas carreras podían complementarse de una forma que estaba bueno y que estaba bueno pensar también a la política desde la historia, digamos, que iba a ser un campo muy amplio. Y es así como estudié las dos carreras. Mi prioridad siempre fue la licenciatura en Ciencia Política, fue la carrera que llevé como más al día, por decirlo de alguna forma.
y a la par fui haciendo la carrera de historia, que bueno, en ese momento me reconocieron algunas de las materias históricas, digamos, y en la actualidad, bueno, me titulé de ambas. Pero un poco desde ahí vino como la orientación a la ciencia política. Está bien, me parece interesante eso ahí, como a tomar esa pista también para que estemos pensando también cómo empezar a elegir, ¿no? Y me parecía, bueno, ahí Florencia trae esa cuestión de dos carreras, ¿no? Digo, ¿qué pasa si me gustan dos carreras? ¿Qué hago, no? A veces alguno le resuelve como, bueno, creyendo que está más perdido o perdida, y a veces uno dice, no, las transito y veo qué pasa. Me parece interesante también que son dos carreras que uno dirá, tienen relación, ¿no? A lo mejor no tienen tanta relación, a lo mejor sí, y eso me parece que, pero al mismo tiempo también la decisión de transitarlas, ¿no? Y de descubrir, porque también me parece que un poco a veces, bueno, no siempre, a veces, creo que en la mayoría de las veces uno está con esa disposición a descubrir algo que nos permita tomar decisiones. Me parece interesante eso que traes también a colación. Y por ahí en tu caso, ¿cómo fue, Nicolás? Bueno, le escuchaba recién a Florencia y decía cómo me parece la historia de todos los que queremos estudiar ciencia política un poco es compartida en cuanto a la infancia y en cuanto a lo que es transitar las instituciones, ¿no? Como que la primaria, la secundaria, uno lo hace desde un lugar de participación y también en forma comunitaria, ¿no? En mi caso, como que el primer recuerdo que tengo de infancia es el 2001 y cómo eso transformó la vida de mi pequeño pueblo y esa transformación con los clubes de trueque y con la inserción de nuevas disposiciones sociales empezaron a tomar una relevancia para mí que hasta el momento no lo tenía, y en el transitar de las instituciones, justamente participando en los centros de estudiantes o en distintos lugares que abrían justamente la escuela, fue uno tomando un poco de lugar en eso y viendo cómo ver a la política como transformación, que es lo que en principio siempre estamos viendo también como profesionales. Y al momento de decidirlo, más cuando estaba en sexto año, fueron dos cosas o dos herramientas que creo que están buenas para definirlo. Una fue el proceso de orientación vocacional. En ese momento, bueno, es muy amplio. Cuando uno dice, bueno, venía de hacer una especialización en sociales y justamente iba desde la historia a la filosofía, es como que había ahí una amplitud de sí, me gusta todo esto, bueno, cómo uno se va definiendo, y en eso creo que estas jornadas fueron como también muy importantes. En mi caso era, bueno, yo ir por ciencia política. Obviamente la familia que dice, ¿por qué no estudias abogacía si todos los políticos son abogados? Pero no quiero ser político, ¿no? Es como... ¿No eres abogado? Fui a la jornada de puertas abiertas de abogacía y justo había un politólogo que también había estudiado abogacía en esta charla. Y bueno, ahí pude dialogar con él y dice, bueno, no, a vos claramente te gusta la ciencia política. Después intenté estudiar abogacía también, después de recibido, y claramente son lenguajes distintos, son complementarios, pero tenemos campos de acción bien diferenciados, digamos, de cómo entendemos y cómo vemos cómo las normas, las instituciones performan, pero, o sea, digamos, hacen a la sociedad funcionar, pero también cómo las podríamos cambiar, ¿no? Y medio que un poco más la abogacía se riñe más, digamos, por códigos establecidos y es más difícil dar esa discusión de qué está por detrás cuando definimos cada cosa, ¿no? Me parece interesante, digo, pensar en esto que estaban charlando y que estamos conversando ahora, y tomado lo que vos decías, Nicolás, esto de los prejuicios, ¿no?, que tienen sobre las carreras, ¿no? Digo, bueno, ciencias políticas, te decía tu familia, que bueno, a mí me lo dijo mi mamá, mi familia cuando decidí psicología me dijo, ¿de qué vas a vivir? Fue lo primero que me dijeron, ¿no? ¿De qué vas a vivir? La gran pregunta, como aparte si la resolviera una profesión, ¿no? Digo, pienso en eso, pero tomaba esto que decías vos, Nico, en el sentido de estos prejuicios, ¿no? Esto que ¿qué vas a hacer? Y a mí me parece interesante eso que haces, esa aclaración, ¿no? Digo, son campos distintos, no es lo mismo. El prejuicio del otro, ¿no? Que dice, vamos, estudia abogacía, si de ser abogado es lo mismo. No es lo mismo. Digo, No. qué importante ahí tomar eso como algo también para intentar cuestionar ese prejuicio, ¿no? Y mirar. Y también tomaba también un poco lo que decían cada uno, porque digo, para también como en esto que van diciendo las pistas, ¿no? Las materias, el colegio, las prácticas, la participación también, digo, la intención participativa creo que de ustedes en participar en problemáticas, en el centro de estudiantes o en otras cosas que implicaban
otra participación, y me tomo también esto de la niñez, la infancia, esto de leer, ¿no? La lectura de los diarios, la lectura de determinadas noticias. Bueno, hay que pensar en estas cosas, también nos das pistas por ahí para pensar también nuestras propias decisiones. No sé si sobre ciencias políticas, pero sí sobre otras cosas también. En este caso, alentamos a elegir este tipo de profesiones, ¿no? Se supone o entendemos que muchos están escuchando porque hay una inquietud por esta carrera, pero bueno, tomo estas pistas para un poco marcarlas, ¿no? La lectura de la infancia, leer los diarios, que una familia que estaba, bueno, que había lecturas, que había periódicos, que había revistas y que bueno, que me acercaba a eso. Y ahí hay unas pistas que me parece interesante. Pero me quedo también con esta pregunta de los prejuicios. ¿Se encontraron con otros prejuicios sobre las profesiones así que tuvieron que Para mí uno de los prejuicios más fuertes es como estudiar ciencia política porque vas a ser un político, digamos, vas a ser un candidato claro, vas a ser elegido por voto popular, vas a ser o presidenta, vas a Entonces, ser... es como el típico meme, no mamá, no voy a ser presidenta. Claro, claro. Me parece que ese es un prejuicio muy instalado, digamos, que se piensa la carrera como una puerta o que vamos a hacer política. Y yo creo que ahí hay que diferenciar, digamos. Uno puede elegir la política por el servicio a la comunidad, puede ser candidato a elección popular, eso es un tema, pero cuando uno elige la ciencia política, lo elige como desde otro lugar, digamos. Lo elige desde un lugar mucho más científico, digamos, que pensando en la ciencia política como un conjunto de herramientas que nos van a permitir pensar la política. Y cuando yo hablo de pensar la política me refiero como a un montón de cosas, digamos, un poco la trayectoria de Nico, cuando yo puedo ser docente, puedo ser consultor, pero también puedo ser, no sé, quiero ser parte del servicio diplomático de la República Argentina. Y bueno, estudio ciencia política porque mi sueño es ser diplomático, digamos. Entonces me parece que eso son cosas que por ahí uno no las ve, digamos, cuando va a elegir la carrera, pero creo que después en el desarrollo uno va viendo que la ciencia política, digamos, tiene un campo muy, muy amplio y como que va uno mismo deconstruyendo esos prejuicios. Que creo que en ese sentido es como, hay una idea como, bueno, vas a ser abogado, es medio sabido qué vas a hacer. Vas a ser médico, bueno, tendrás un consultorio o serás cirujano. Acá es como, vas a ser politólogo y qué, ¿no? Es como la otra cuestión. Y creo que eso es una de las cuestiones cuando uno está en tomar la decisión, es que no hay qué. Entonces también esa incertidumbre creo que es la que motoriza a ir buscando nuevos campos. Y eso es la ciencia política, digamos, porque son muchísimos los campos, hay salida laboral para muchos campos, que creo que eso es también algo que entusiasma, digo, y que no está definido, no hay definido, no voy a estar en un consultorio, hoy soy consultor, mañana seré investigador, y esos son los perfiles bien amplios que nos deja la ciencia política, que creo que hay que explorarlos. Sí, además que es una carrera, yo creo que se está actualizando mucho, digamos, no sé, si uno piensa en las campañas políticas, por ejemplo, hace 20 años capaz no necesitabas un consultor o, digamos, tenías otra diagramación de una campaña política, ni siquiera tenías, no sé, un equipo que te manejara redes sociales, porque las campañas políticas, no sé, era un candidato en un lugar físico, en un recorrido, en un barrio, no sé qué. Hoy tenés que tener un equipo que te gestione redes sociales. Entonces, digamos, es una carrera que también con el paso de los años va ampliando muchísimo su campo de aplicación. Entonces es difícil que vos cuando empezás o en los primeros años digas, bueno, este es mi campo de trabajo y voy a egresar y van a seguir estando estos campos de trabajo. Capaz que cuando egresaste ya, digamos, hubo mucho desarrollo, hubo otras instituciones, se reformaron, hubo otros procesos participativos, etcétera, y el campo se amplió un montón. O en el medio descubriste que, no sé, hubo una beta de la ciencia política donde no había mucho desarrollo y te interesa ir por ese lado, digamos. Creo que eso, uno tiene como pero creo que eso es parte de la vida misma, digamos, cuando uno se pone en un plan de algo, quiere ver ya listo, como cuando estás construyendo una casa y le decís, bueno, pero quiero ya, quiero verla ya. Ya me quiero ver con el título y con el trabajo ahí. Entonces, como no, eso en el medio del proceso creo que lo vas como construyendo y viendo y encontrando, digamos, un poco tu lugar dentro del paraguas que te da la carrera. Claro. Y yo creo que en ese sentido, digo, para ir pensando cómo uno se inserta profesionalmente, es cómo sirve la universidad para eso. Y aprovechar uno de las principales capitales que tenemos, digamos, los que hacemos ciencias sociales, creo en general, es cómo construimos el capital social. Y la importancia de participar de las áreas de extensión, los equipos de investigación, creo que cada una de esas oportunidades va generando perfiles en uno y además de conocer
conociendo gente. Digo, uno sale, transitó una carrera y sale con un bagaje de gente conocida, que también es red para esa inserción y para explorar nuevas áreas. Creo que eso sería como una recomendación cuando se definan, que transiten la universidad participando no solamente políticamente en centros de estudiantes, sino también en el resto de lo que ofrece, ¿no? Está bueno eso, digo, para poder pensar distintas otras posibilidades, ¿no? Digo, si no es como es cierto, digo, como esto, acotado, ¿no? Un pensamiento acotado. El abogado hace 2 puntos, ¿no? El politólogo es candidato. Y es como, o el que estudia relaciones internacionales es diplomático, ¿no? O embajador, entonces queda ahí como cerradito. Y bueno, eso, bueno, se cierra y a veces nos limita mucho, ¿no? Y en ese sentido, ustedes ya, bueno, han entrado ya un poco al campo profesional, me gustaría que entrara a ese lado, ¿no? Que nos cuenten un poco qué están desarrollando actualmente, en qué están trabajando, qué están haciendo, cómo es su trabajo, un poco, y bueno, entrar un poco ahí, a ahondar un poco qué es lo que están haciendo actualmente, como, bueno, a partir de lo que estudiaron, ¿sí? Bueno, yo terminé en el año 2010 la carrera, de ahí concursé para una beca en el exterior para hacer una maestría y gané una beca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene sedes en diferentes lugares, tiene una sede también acá en Argentina. Yo en ese momento concursé para la sede de Ecuador, que está en Quito, digamos, la capital, y me fui a hacer allá una maestría en Ciencia Política que duraba 2 años. Bueno, cursé esa maestría en el plazo de 2012 a 2014 y luego conseguí trabajo en el marco en ese momento, la presidencia del presidente Rafael Correa. Trabajé en algunas secretarías de Estado ahí y después ya en el año 2019 ya, bueno, tenía un poco de ganas de volver a la patria y ahí fue cuando me postulé a CONICET para poder hacer el doctorado acá en Argentina. Y bueno, CONICET me becó y en la actualidad, bueno, estudio mi doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires y tengo como lugar de trabajo la Universidad Nacional de Villa María. A su vez, bueno, soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doy una materia que se llama Teoría Política 3, que bueno, se da en la licenciatura en Ciencia Política en 3er año. Y un poco mi actividad diaria ha estado un poco interrumpida, digamos, o modificada por el contexto de pandemia, que hace que, bueno, que todas nuestras actividades sean virtuales y sean en la casa de cada uno. Pero actualmente, bueno, desarrollo investigación, más allá de preparar las clases y de corregir y de todo eso, curso el doctorado, que es un cursado, diría, muy similar a la facultad de grado, con profes, con clases que se toman, con mucho para leer, con exámenes, etcétera, lo mismo. Y me dedico a estudiar partidos políticos. Mi tema de investigación en la actualidad es investigar partidos políticos. Trabajo un poco lo que tiene que ver con liderazgos subnacionales, los diferentes liderazgos subnacionales que puede tener un mismo partido político. Y me interesan algunos otros temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el peronismo en Córdoba, las campañas políticas, el análisis de campañas políticas, etcétera. Entonces, bueno, mi trabajo diario consiste mucho en eso, digamos, en hacer investigación, en publicar artículos. Ahora, por ejemplo, esta semana tenemos unas jornadas en Villa María, entonces eso es mi tarea diaria. Profesional. Exacto. Bien. Sí. Te quería preguntar, ahí voy contigo, Nico. Me interesa esto en el trabajo en Ecuador, en las secretarías de Estado. ¿Qué hacías ahí? ¿En qué secretarías? ¿Qué trabajabas ahí? Primero trabajé en una cosa que se llama Secretaría de Comunicación, que en Argentina funciona, digamos, no tiene rango de ministerio, tengo entendido que funciona como dentro de la presidencia, en Ecuador funcionaba como un ministerio en particular. La Secretaría de Comunicación un poco lo que hacía tenía que ver con todo lo que es elaboración de discursos y con todo lo que tiene que ver con la línea argumental, digamos, toda la información disponible respecto a las políticas públicas, etcétera, en mucha articulación con los medios de comunicación y con todas las demás secretarías de Estado, digamos, con los demás ministerios, etcétera, ¿no? Es el lugar, digamos, donde se condensa todo lo que tiene que ver con la información pública del Estado, ¿no? Es decir, si se va a lanzar una nueva política pública, la Secretaría de Comunicación es la que tiene todos los insumos desde digamos, centraliza y desde ahí distribuye a todas las autoridades, tanto, digamos, a todos los ministerios,
a todos los gobernadores, a todos los intendentes, para que todas las instancias de gobierno manejen la misma información. Como este es el presupuesto, estos son los objetivos, estas son la cantidad de beneficiarios, etcétera. Y también, bueno, se trabajaba todo lo que tiene que ver con la agenda del presidente, es decir, cada vez que el presidente se moviliza a una determinada ciudad, establece contactos con la prensa, va a determinadas entrevistas, bueno, se trabaja como toda esa diagramación, y se trabaja con la diagramación particular de cada Secretaría de Comunicación de cada ministerio, es decir, no sé, el ministro de Economía hoy tiene una agenda de entrevistas de tal y cual cosa, bueno, más o menos se van acordando los temas, etcétera, digamos. Fue un trabajo interesante, un trabajo bastante sin vida, porque era muy intenso. El presidente Correa tenía esta modalidad de las sabatinas, que eran todos los sábados, donde iba a digamos, determinados territorios, en donde se montaba un escenario y durante aproximadamente 2 horas y media, 3, él se dirigía a los ciudadanos y eso se transmitía por señal abierta. Entonces, bueno, había que preparar muchos insumos para eso, etcétera. Es un trabajo lindo, bueno, fue un trabajo lindo, muy transversal de todas las áreas del Estado y fue interesante. Y después el siguiente trabajo tiene que ver con algo que acá en Argentina se llama Ministerio del Interior, pero que en Ecuador se llamaba Secretaría de Gestión de la Política, que un poco ahí lo que se hace es como toda la coordinación política, ¿no? Todo lo que tiene que ver cómo coordina, por ejemplo, la presidencia con todos los gobernadores y con todos los intendentes, pero también cómo coordina, por ejemplo, con la Asamblea. Ecuador es un país que es unicameral, tiene una sola Cámara de Diputados, entonces cómo se coordina, por ejemplo, todo el trabajo legislativo de las leyes con los gobernadores, pero también es el ministerio a cargo de toda la conflictividad del país, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con paros, movilizaciones, manifestaciones, grupos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba ahí en lo que tenía que ver con fui directora de análisis político de ese ministerio, y un poco también lo que hacíamos era generar insumos políticos en una dinámica de, por ahí, intentar evitar que la coyuntura nos ocupara la mayor parte del trabajo que hacíamos en el ministerio. Intentar pensar más a mediano y largo plazo. Porque ministerios como esos son ministerios que a veces quedan muy atrapados en la dinámica de todo el tiempo solucionar conflictos en la diaria. Entonces, un poco lo que intentábamos pensar es, bueno, en poder pensar más a mediano y largo plazo. Bien, gracias. Bien, ¿y vos, Nicolás, en qué estás? Yo estoy de vuelta inspirado en estudiar ciencia política con lo que acabo de escuchar. Yo quiero estudiar de nuevo. Claro. Bueno, yo tuve mi inserción laboral estaba más orientada a la comunicación política, que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Florencia, pero siempre desde fuera, del Estado, como externo, hasta entrar a la empresa en la que trabajo, que es Suban Córdoba y Asociados. También transité por distintos lugares esto de la misma universidad que me iba dando en cuanto a formación en comunicación política y sobre todo en investigación política. Así que empecé ahí a hacer algunas cuestiones que tenían que ver con llevar la investigación de las campañas electorales, pero porque yo ingresé en el 2015 como justo un año electoral y hacíamos las campañas, como era nuevo, las campañas más que tenían que ver del orden municipal, y era hacer desde el instrumento de investigación para ver cómo estaba en ese lugar posicionado el partido político, luego desarrollar la estrategia, se trabajaba con los equipos de diseño para hacer las piezas y luego la gestión también de las mismas redes sociales, esto que decía, bueno, un poco eso se van conformando distintos equipos, de acuerdo también cómo va aumentando la capacidad y también el orden. Hoy en día coordino campañas que son más de orden provinciales, donde uno no hace todo ese recorrido, sino que se va especializando, ¿no? Entonces ya hay una agencia publicitaria, hay una productora, hay quien hace la agencia de marketing digital, se va ampliando y uno se va concentrando más en lo que es la estrategia política de cómo construir los discursos y seguir trabajando con la investigación que llega, ¿no? Entonces, un poco mi campo ha estado más orientado a eso, y eso también me llevó a seguirme especializando, en seguir a la maestría en comunicación política, en estar en cátedras de comunicación política como la de la licenciatura en gestión pública, también, digamos,
yo sentía que iba en esto como, bueno, me voy especializando demasiado en un nicho de la ciencia política. Entonces dije, bueno, me parece que estaría bueno retomar algunas cuestiones y me inscribí como adscripto en la Facultad de Ciencias Sociales, en la licenciatura en Ciencia Política, de Teoría del Estado y sus transformaciones políticas, ¿no? Que es súper atrapante. Porque el problema de cuando uno se empieza en la vorágine, esto que decís vos, cómo ver el mediano largo plazo, es que tampoco uno se transforme como profesional en algo rudimentario, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene la ciencia política, y continuamente estamos agarrando una nueva maestría, un nuevo doctorado, una nueva especialización, porque nunca terminamos de comprender eso social que está pasando, ¿no? Sí, hoy recién, antes de esta charla, estábamos con chicas con egresadas de la carrera de trabajo social, bueno, justamente hablaban también de esta complejidad que tienen también las profesiones, ¿no? Digo, esto amplio, hablar de lo social es hablar de un campo amplio también, donde el cual no solamente trabajamos solos, ¿no? Y también quería ahí preguntarles, ¿ustedes trabajan con otras personas, trabajan con equipos? ¿Cómo es su cotidianeidad en estos trabajos? ¿Cómo lo van, bueno, un poco cómo es la diaria del trabajo? Sí, a mí me parece, bueno, la academia, por ejemplo, ahora, una cosa que me parece que, si podemos decir que hay una cosa buena de la pandemia, es que nos posibilitó, digamos, el contacto o acceder a un montón de charlas y de redes que por ahí antes de la pandemia no se gestionaban de la forma en que se gestionan ahora, ¿no? Entonces me parece que eso el Zoom, digamos, nos permite una cierta democratización, digamos, del conocimiento. Y al menos en los espacios en los que yo estoy, las universidades me parece que están, digamos, bastante conectadas hoy por hoy, y que el Internet nos permite hacer un montón de cosas, ¿no? A distancias. La pandemia tiene este componente de que estamos como permanentemente encerrados solos, pero siempre me parece que trabajando en red, y creo que la carrera de ciencia política también te permite eso, ¿no? Porque hay, así como, no sé, nosotros pensamos campañas políticas acá, también tenés equipos que están pensando campañas políticas en otro lado, y que podés trabajar, no sé, yo por ejemplo que trabajo partidos políticos. Cómo se estructura un partido político en Argentina no es exclusivamente de la Argentina, entonces vos podés trabajar con investigadores que también están pensando la conformación de sus partidos políticos en sus respectivos territorios, y podés compartir, no sé, proyectos de investigación, podés hacer cosas en conjunto a partir de compartir categorías de análisis, y lo que ellos desarrollan te sirve a vos para pensar alguna de tus cosas, etcétera. Y en ese sentido me parece que sí, al menos donde en los espacios que yo trabajo tenemos una amplia, digamos, conformación de redes laborales que está bueno, digamos. Bueno, en el caso nuestro, o sea, sea en época electoral, que es lo que decía, que cómo se arman estos equipos de profesionales desde la estrategia, desde el área más publicitaria, y que uno va encontrando también esta vinculación más con la comunicación social, por así decirlo, la ciencia política más vinculada con la comunicación social, el periodismo, el diseño. Ahí hay muchos profesionales diversos que uno va tomando relación. Cuando trabajamos también, en los años no electorales se trabaja mucho más comunicación de gobierno, y ahí uno toma contacto también con distintos profesionales, y se trabajan en consultorías más también vinculadas a las políticas públicas. Siempre estamos trabajando en equipo, o sea, en nuestro caso somos casi todos politólogos en la consultora, pero sí se necesita todo el tiempo de estar recurriendo a distintos profesionales, y creo que es una capacidad que también tiene la ciencia política, al menos como perfil profesional, es la capacidad de trabajar en red y de generar una visión organizativa sobre eso para estructurar un trabajo. Creo que eso también es como una habilidad profesional que no nos da la carrera. Bien, pensando un poco en eso, bueno, ahí me están avisando el tiempo que nos va quedando. Nos queda todavía un ratito para seguir conversando. También al entrar a las preguntas, no sé, ahí por ahí se aparecen algunas preguntas, está bueno, avísame, Mariana, cuando en el caso que aparezcan, ahí va, me interrumpís, decís, che, hay preguntas aquí, y las vamos haciendo, ¿sí? Pero también pensaba en esto que decías ahí, Nico. Hay dos preguntas por ahí que me surgen. Una un poco tiene que ver con esto. ¿Cómo fue, en el caso de ustedes, estudiar e insertarse al mundo laboral, ¿no? Al mundo profesional, ¿no? Uno, va estudiando y uno va empezando a preguntarse qué hago, qué hacer, por dónde me meto, ¿no? Digo, ¿cómo algunas carreras, bueno, como decimos recién, tienen un poco más esto claro? Bueno, salgo, voy al hospital, qué sé yo, no sé, estudié tal cosa, ¿no? Voy a tal cosa. O yo pensaba que psicología era trabajar con pacientes, el consultorio, me pongo el consultorio. No me pasó eso. Pensé, abrí otros campos. Pero pensando en la inserción, ¿no? Al mundo
por decirlo, el mundo profesional. ¿Cómo fue en su caso? ¿Fue de antes mientras estudiaban? No, bueno, un poco cómo fue esa inserción. Yo creo un poco lo que decía Nico, que me parece que la inserción depende de las cosas que uno va haciendo como en el transcurso también de la carrera, ¿no? Como no llegar hasta a quinto año y en ese momento empezar a pensar la inserción, digamos, ¿no? Creo que, por ejemplo, uno en la carrera va viendo ámbitos en los cuales dice, este ámbito de la ciencia política no me gusta y este ámbito me siento más cercano a este lado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo me sentía más cercana al lado de la investigación. Y la docencia también me gustaba mucho, entonces bueno, en el mismo, cursando, creo que estaba me parece que entre cuarto y quinto año, fui adscripta a una materia y formé parte de un grupo de investigación, entonces ahí ya fui más o menos pensando, bueno, de esta forma se construye un proyecto de investigación, así se investiga, así se publica, digamos, cómo es hacer una ponencia para un congreso, que cuando uno empieza a cursar, son cosas que le parecen así como inalcanzables, digamos, y detrás de cada cosa de esas hay como toda una mecánica, hay como todo un proceso, creo yo. Y está bueno como, me parece que en los primeros años ir como pensando, bueno, a mí esto la verdad que, no sé, campañas políticas la verdad que no me gusta, pero por ejemplo yo tengo amigos politólogos que les encanta todo lo que tiene que ver con el análisis puntual de las políticas públicas, ¿no? Que se dedican a generar y evaluar políticas públicas. Y eso tiene un determinado proceso, una determinada metodología, una determinada literatura, etcétera. Me parece que está bueno eso, ir como identificando intereses. En mi caso fue por ese lado, digamos, que empecé a pensar la investigación y yo me postulé a CONICET en el año 2012, 2011, 2012 y en ese año no entré en CONICET y dije, bueno, ¿cuál era mi sueño? Bueno, yo siempre había soñado con vivir una etapa de mi vida en el exterior, desde chiquita siempre quería vivir una etapa en el exterior. Y dije, bueno, busquemos becas en el exterior, ¿dónde me puedo ir? Entonces, bueno, ahí empecé a buscar un par de ofertas y mi otra posibilidad era México. Pero bueno, por una cuestión de que México era más lejos. Entonces dije, bueno, no, Ecuador me parece como un destino más cercano. La maestría me gustaba mucho. Entonces, bueno, me postulé ambas, salió Ecuador y me fui a Ecuador, digamos. Entonces, pero me parece que eso, que está bueno como ir pensándolo en el transcurso de la misma carrera, como identificando por dónde, digamos. Bien, buenísimo. Bueno, en mi caso también fue desde la carrera. A ver, yo tuve como dos etapas de inserción. Una fue, apenas me recibí, al otro día me llamaron si podía ir a hacer, era la coordinación de los talleres para jóvenes del Más y Mejor Trabajo, que yo ya estaba trabajando en el barrio y era una forma de continuidad con el trabajo con los jóvenes y las jóvenes. Entonces, bueno, eso también, o sea, no eran solo redes de la universidad solamente, sino que habían ido progresando desde la universidad también alguna cuestión más política y ese fue como el primer salto. Luego, de esa gente que había ido conociendo, tenían conocidos de conocidos, que llegó mi currículum a trabajar en esta empresa donde yo ya tenía y había hecho cursos específicos sobre opinión pública y comunicación política, y bueno, fue así que me logré insertar. También funciona lo de mandar currículums, pero siempre teniendo a veces alguna red de conocidos para que llegue, y bueno, empecé por 3 meses y acá voy por el 7º año, así que, que creo que bueno, va gustando y uno se va formando y le va encontrando, digamos, la vuelta a lo profesional. Bien, está bueno ahí eso, pensar también, bueno, como esto me quedó también un poco para que lo sigamos pensando, ¿no? Y queda ahí como una pista, esto, bueno, lo que uno va haciendo antes, ¿no? Digo, a veces, bueno, quedamos ahí al final, esperamos a que llegue, o esperamos a terminar la carrera, bueno, porque estamos estudiando, bueno, por ahí una alternativa es pensar esta inserción desde antes, ¿no? Totalmente. Como esto que decían ustedes, ¿qué voy descubriendo también, ¿no? ¿Por dónde me gusta? Pienso, bueno, yo escuchándolos también voy como aprendiendo en esto de decir, bueno, la política y la comunicación, ¿no? Por ejemplo, algo que a uno le gusta, que lo va buscando, estas opciones, la investigación, porque puede ser también que a alguien le guste investigar, sí, ¿no? Porque a veces son como haceres o como parte de las prácticas que son como muy lejanas, ¿no? Como que quedan ahí en algo muy lejos, muy como poco accesible, ¿no? Y pensar esto que decías vos, bueno, a mí me gusta investigar, yo hasta una persona que, entonces voy por ahí.
¿no? A vos en tu caso iba por otro lado también, otras oportunidades. Digo. Pero que no deja de ser la curiosidad, creo, claro. del politólogo siempre estamos investigando, ¿no? Bien. Lo hacemos desde la opinión pública, de otro lado, pero siempre hay como esa... Sí, algo que te hace ruido. Algo que te hace ruido, exactamente. Ahí creo que hay una pregunta, Mariana. Sí, con relación a las prácticas, si estas se ofrecen desde la universidad, por ejemplo, estas al exterior o individualmente, y qué posibilidades, qué tipo de especializaciones, una vez recibidos, pueden hacer. No sé actualmente por la pandemia, pero en general las universidades tenían todo un programa de becas de intercambio con distintas universidades del mundo. No sé cómo estará funcionando ahora con la pandemia por la imposibilidad de viajar. Mi recomendación, yo lo hice de grande y me costó mucho, que es el inglés. Es una cosa que hay que estudiar inglés. Es difícil, es tedioso, pero saber idiomas te abre muchas puertas. Y hay muchas becas a veces, pero bueno, a veces es un requisito que suele actuar como filtro. Pero sí, las universidades tienen muchas plataformas de intercambio que pueden utilizar. Y en algunas universidades se utiliza hacer ahora, por ejemplo, no la idea de una tesis, sino la idea de una práctica preprofesional. Y es un poco ir, digamos, las universidades detectan o identifican instituciones o lugares donde los chicos pueden hacer sus prácticas, un poco para que se vayan familiarizando con qué haría un politólogo en una institución, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿qué podría hacer, qué podría aportar un politólogo en una institución como la Defensoría del Pueblo? Entonces, claro, uno ahí ya... Es cierto que a veces en la carrera, un poco cuando te escuchaba recién, uno también tiene esta cosa de que tiene que rendir un montón de exámenes y preparar, entonces por ahí es verdad que llegás a cuarto año y bueno, lo único que hiciste fue como rendir exámenes y cursar y bueno, eso es verdad porque a todos nos ha pasado. Pero ahí creo que es esta idea de, bueno, de ir haciendo como un equilibrio, de ir como mirando en el horizonte, que claro, es lo que quiero hacer. Digamos. Eso está bueno, eso de mirar. Sí. ¿No? Está bueno. Y para mí lo que decía Nico es fundamental. No creo que solo sea la ciencia política, pero yo, digamos, creo en esta idea de la vida sostenida a partir de redes, digamos. Parece que es fundamental el tejido de redes, identificando con qué profes, digamos, trabajan las temáticas que a mí me despiertan algún interés. Y porque eso, digamos, después es una fuente muy importante, digamos, en esto de, bueno, yo quiero investigar, pero no sé cómo se investiga. Entonces, bueno, me voy a ir a meter esta cátedra que sé que estos profes investigan algo que a mí más o menos me hace ruido. Y bueno, de a poco voy a ir aprendiendo, no sé, cómo ir a un archivo, cómo analizar redes sociales, qué herramienta hay para examinar Twitter, no sé, cosas claro, así, digamos. Eso me parece que es fundamental. Bien ahí. Totalmente. Bueno, creo que las prácticas preprofesionales están ya instauradas en casi todas las licenciaturas. En mi caso yo pasé por el área de extensión y eso también me ayudó y continué trabajando de la universidad. Y actualmente, desde el lado del trabajo en esta consultora, recibo a los practicantes y también estamos 3 meses, digamos, trabajando. Muchos siguen en pasantía y luego también terminan siendo parte de la planta, bueno, insertarlos en cómo se trabaja la consultoría desde la ciencia política, así que hay también muchas herramientas de eso para llevarles tranquilidad también, para irlos haciendo en el transcurso de la carrera. Bien, está bien. Por ahí un poco para ir como pensando en el cierre de la entrevista, querías hacerle como una pregunta que para mí es como, me gusta mucho hacerlo, ¿qué miedo cosas... una pregunta de un psicólogo. No, bueno, no le tengan tanto miedo, es una pregunta que hemos hecho varios psicólogos, en realidad lo hemos pensado todos los psicólogos a la pregunta, psicólogos. Digo, preguntar esto en relación a qué herramientas o aprendizajes creen que obtuvieron a partir de la carrera, ¿no? ¿Qué aprendieron, qué herramientas se llevaron de esta profesión, de este estudio y que lo toman ahora y lo llevan ahora a sus profesiones? Yo creo que a mí una cosa, por ejemplo, que me motivó era esta idea de transformación social, que tiene que ver también con la militancia, con los espacios que uno recorre cuando esté en la secundaria sobre todo y los primeros años de universidad, y es esta idea de, bueno, pensar las cosas pueden ser posibles, ¿no? Las cosas son de una determinada forma, el ser humano tiene a naturalizarlas, pero es esta idea de, bueno, esto que funciona así podría funcionar de otra forma. Y me parece que la carrera te da ciertas herramientas para aterrizar, digamos, esa idea de transformación social por dónde podría ir, digamos. Me parece que después es un conjunto de herramientas. Me acuerdo yo, por ejemplo, cuando me tenía que hacer algún discurso para alguna autoridad,
la casa de mi mamá actualmente quedó llena de todas mis fotocopias y libros de la universidad que en algún momento las iba a sacar, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿para qué me va a servir toda esta cantidad de fotocopias y libros, ¿no? Cuando uno cursa te empieza a acumular. Y después cuando estaba haciendo, no sé, algún discurso decía, oh, esto yo lo leí en tal lado, en tal materia, a ver, voy a empezar a buscar por este lado. Entonces son cosas que después uno en la práctica las va, digamos, buscando, van dejando como un sedimento en uno y una cosa que para mí es interesante, además en los tiempos que vivimos, en los medios de comunicación, de tanta fake news y tanta cosa, me parece que la ciencia política nos enseña, digamos, a pensar algunas cosas, ¿no? A deconstruir muchas cosas y a pensar críticamente muchas cosas, ¿no? Entonces como ir indagando, digamos. Me parece que el aprendizaje más significativo es por ese lado. Buenísimo, gracias. Siguiendo, digo, con esto último que marcaba Florencia, que me parece fundamental, es también esa capacidad de comprender desde dónde se está hablando también. Entonces, mejora las capacidades de negociación o de acercar, o la posibilidad de acercar a algunas posiciones, o saber que no se van a acercar nunca, pero sí entrar en la diferencia que decimos epistémica, pero que es la diferencia que está intrínseca en posicionamientos políticos que no se van a conciliar, pero que es como que son comprensibles. Entonces, digo, salir de algunos sentidos comunes para poder comprender la sociedad y también a ver cómo se transforma. Y creo que eso que decía Florencia es como una carrera que busca transformar en algún sentido, sobre alguna institucionalidad, digamos, sobre caminos posibles. Y eso creo que es una de las cuestiones que más nos fascinan. En mi caso es muy pragmático lo de trabajar en elecciones, y la verdad que es también el grano de arena para consolidar la democracia. Y creo que en ese caso, mientras tengamos campañas más profesionales, también trataremos de ir sacando todos estos auges de las fake news y todas las cuestiones que hacen a que degraden la democracia, y que hoy que deje de ser una cuestión, como vemos en muchas encuestas, como Iberobarómetro, que sigue siendo algo como insatisfecho, y creo que hacia eso es donde tenemos que trabajar. Bien, bueno, buenísimo. Nada, como final, me parece interesante estas cosas que van diciendo, estas reflexiones que vamos, estos aprendizajes que también tenemos, ¿no? Esto de mirar un pensamiento crítico, reflexionar sobre para transformar la realidad. Digo que un poco las profesiones están para eso, para transformar, ¿no? Cualquiera sea, nos brinda herramientas para seguir transformando una realidad y para poder intervenir sobre ella y modificar aquellas cosas que queremos, que son también, bueno, que benefician colectivamente a todos y a todas, ¿no? Y también me quedo con esto que ustedes fueron diciendo, ¿no? Esto de recuperar también la infancia, recuperar también esos gustos que teníamos en la niñez, esas experiencias también de la niñez, ¿no? Esto de los diarios, de un kiosco, de los juegos, de las cosas que íbamos haciendo y que ustedes ahí fueron también como trayéndolas en esta charla, que fueron parte de su proceso de elección. Y me parece que eso también está bueno para escuchar y para tenerlo presente, como así también estas búsquedas, esto que decías por ahí, Florencia, esto y que también Nico traía, de lo que uno va haciendo mientras va estudiando, ¿no? Dónde se va metiendo, qué va haciendo, qué va buscando, a pesar de que tenemos un montón de parciales, exámenes y cosas, pero sí están esas acciones que también nos van buscando, nos van brindando pequeñas luces para insertarnos y que no sea también ese cuco, como se dice, al final de la carrera, ese caminar y que uno no sabe qué va a hacer, ¿no? Que a veces sí, me parece que también el no saber es necesario, porque si no sabemos, ¿de dónde preguntamos, no? Para poder empezar a preguntar y para poder empezar a buscar. Bueno, un poco me quedo con dentro de todas las cosas que fuimos charlando, con estas pistas. Por mi lado, quería nada más agradecerles tanto a Florencia y a Nicolás por su presencia aquí, que ha sido tan valiosa para nosotros. Espero que para los que están escuchándonos también haya sido, seguramente sí, y les haya brindado información. Más allá si eligen, seguramente muchos y muchas están pensando en estas elecciones, y a algunos les empezará a pensar, a abrir pistas para tenerla como una posibilidad y una alternativa para estudiar en los años venideros. Bueno, desde mi parte, les agradezco mucho su presencia a cada uno y a cada una. También a Mariana por estar ahí detrás del chat, escuchando y receptando preguntas. Y nada, nos quedamos aquí, para seguir con la muestra de carreras y con las otras charlas que vienen, que son sobre la carrera de Sociología, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y a todas.